Vamos a ver, sí. La travesía a Venezuela sería de unos 30 días. ¿Ah? ¿Pero qué dices, Pío? No estoy planeando ningún viaje a Venezuela, no te preocupes. Sí, Pío, solo estoy recordando la época de la emigración masiva a Venezuela. Todo empezó en la posguerra, en unos años muy duros para las Islas Canarias. La guerra civil desarticuló el sistema económico canario. La población, acostumbrada a vivir del comercio exterior, carecía de recursos y muchos pensaban en emigrar. ¿Qué ocurre, Benito? ¿Has visto a alguien? He oído un ruido. Puede que haya sido una rata, pero nunca se sabe. Miguel, hay muchos que intentan emigrar y llegar al otro lado del Atlántico, colándose en estos barcos como polizones. Son comunistas que huyen de la justicia. No creas. Muchos huyen del hambre y la miseria. Creo que ya se han ido, padre. Bien, hay que darse prisa. Estas cajas van a Venezuela. Ayúdame a destapar una. Quiero ir contigo. Es demasiado peligroso, hijo mío. Además, tienes que quedarte a cuidar de tu madre y tus hermanos. Cuando llegue a Venezuela y encuentre trabajo, les enviaré el dinero que gane. Pero no perdamos más el tiempo. Vamos allá. Cierra la tapa, José. Y no te olvides de darle un beso a tu madre y a los niños de mi parte. Adiós, padre. Ojalá que te vaya bien en Venezuela y ten cuidado. Descuida. En cuanto salgamos del puerto, ya nadie me podrá echar del barco. Adiós, hijo mío. Cuida a tu madre y a tus hermanos. ¡Acabad ya de cargar esas cajas! ¡Zarpamos en 5 minutos! Adiós, padre. Espero que te vaya muy bien. 10 años después hubo un golpe de Estado en Venezuela y el nuevo gobierno restableció las relaciones diplomáticas con la España franquista. La emigración se legalizó, pero eso no terminó con los problemas. Nombre. José Rodríguez, señor agente. Vengo de La Gomera y voy a Venezuela para reunirme con mi padre. A ver, cartilla militar. Tome usted. Bien, necesita también el certificado de buena conducta, un contrato de trabajo en Venezuela y una póliza de 5 pesetas. Oh, aquí están, señor. Bien, bien. ¿Ha traído el certificado de posesión de divisas? Pero, señor, yo no tengo divisas. En ese caso, lo siento. Este requisito es indispensable. No puedo autorizar su petición de emigrar. Nunca podré llegar a reunir esas divisas. Bastante sacrificio me ha costado conseguir las 6.000 pesetas del pasaje como para pensar en conseguir más dinero. ¿Tienes problemas, amigo? ¿Qué quieres? Por tu cara veo que te han negado el permiso de emigración, pero no te apures, tengo la solución. ¿Ah, sí? ¿Qué solución? Cientos de canarios están emigrando sin necesidad de documentos, amigo. Solo hace falta saber a quién preguntar y tú, amigo, has tenido suerte. Como me llamo Tomás, que nadie sabe más que yo de estas cosas. ¿Y cuánto cuesta el pasaje clandestino? Más barato que el legal, amigo. Solo 5.000 pesetas y una botella de vino para mí por el servicio. Trato hecho, Tomás. ¿Dónde está el barco? Ahí lo tienes. Es el Telémaco, amigo. Va a San Sebastián de La Gomera. Pero si yo vengo de La Gomera y a donde quiero ir es a Venezuela. De La Gomera pondremos rumbo al Hierro para no toparnos con los guardacostas y de ahí, amigo, saldremos hacia Venezuela, ¿entiendes? Esto no me lo pierdo. Yo también me voy a Venezuela a ver cómo lo pasan ahí mis paisanos. El 5 de agosto de 1950 el Telémaco zarpó rumbo a Venezuela, con 171 emigrantes clandestinos a bordo.
Este barco no es más que un viejo cascarón, pero ¿qué más nos da mientras flote? Eso espero. Con tal de que no nos encontremos con la armada. Llevamos ya 20 días de viaje y se ha acabado el agua. No sé qué vamos a hacer. Se acabó el vino, estamos perdidos. No tienes remedio, Tomás. Eres el único del barco que no piensa en el agua. Mira, amigo, creo que vamos a tener agua de sobra. Mi instinto marinero me dice que vamos a tener más de la que podríamos desear. Nada, ni una gota. ¡Santa María! ¡Madre de Dios! Virgencita de la Gomera, sálvanos. No queríamos agua, pues toma agua. Las bodegas se han inundado. Perderemos las provisiones. Hay que sacar el agua de cubierta como sea. Manos a la obra. Vamos allá. Pues vaya. No. Todo se ha perdido. El agua ha estropeado todas nuestras provisiones. Que Dios nos ayude. ¿Eso de ahí? ¡Sí! ¡Es un barco! ¡Un barco! ¡Barco a la vista! ¡Háganle señales de socorro! El 30 de agosto el Telémaco se encontró con el barco El Campante, que les auxilió en lo que pudo. Tienen que corregir su ruta en 50 grados al nordeste. Se encuentran a 400 millas de las Antillas. Ahora les daremos unos bidones de agua y algunas provisiones. Bueno, nos quedan 15 días de travesía. Pero llegaremos. Dios te oiga. 40 días después de salir de Canarias, el Telémaco llegó a Venezuela. Ahí les esperaban nuevos problemas. Están detenidos por emigrar ilegalmente. Los miembros de la tripulación serán repatriados a España. Los emigrantes permanecerán en prisión hasta que el gobierno decida su suerte. Buenas noticias, eso quiere decir que te dejan quedar, amigo, ya lo verás. Gracias por todo, Tomás. Te debo la vida. Nunca lo olvidaré. Adiós. Adiós, no, hasta la vista, amigo. Un mes después, el gobierno puso en libertad a los emigrantes del Telémaco. José se reunió con su padre y comenzó a trabajar con él en una carpintería. No resisto más este trabajo, padre. Trabajamos 12 horas y no sacamos ni para vivir. Estoy decidido a utilizar mis ahorros en la compra de terrenos de cultivo en el valle de Quibor. Pero José, hijo, es una locura. En ese valle no hay ni una gota de agua, es un desierto. Por eso mismo venden la tierra tan barata. Lo tengo todo pensado. Compraré unas hectáreas y encontraré agua. Estoy seguro. Es que te van a tomar por loco, hijo mío. ¡Ja! Confía en mí, padre. José Rodríguez compró los terrenos decidido a dedicarse al cultivo del tomate y la cebolla. Estoy seguro de que hay un río subterráneo debajo de nosotros y no dejaremos de cavar hasta encontrarlo. ¡Agua! ¡Agua! Tenemos agua para regar 100 hectáreas. ¡Lo hemos conseguido! Tenías razón, José. Con este clima obtendremos la mejor cosecha de tomates de toda Venezuela. Un año después, el valle de Quibor se había convertido en un vergel. La tierra era fértil, el pozo inagotable y las cosechas fueron excelentes. Durante la década de los 50, 60.000 canarios llegaron a Venezuela. En 1961, la política migratoria se orientó al reagrupamiento de las familias que durante tantos años habían permanecido separadas por el océano. Por fin estamos todos reunidos.
Mientras tanto, la economía canaria se recuperaba impulsada por el turismo y la expansión comercial. La emigración canaria a Venezuela se hizo cada vez menos intensa, pero los vínculos culturales con el país hermano se habían estrechado para siempre. En los años 80 la economía venezolana entró en crisis y 500 canarios regresaron a su patria. En 1989, la población de Caracas se rebeló, protestando contra la crisis y la miseria. Cientos de personas murieron en los enfrentamientos. La inestabilidad social y política se generalizó en toda Venezuela. Muchos emigrantes canarios solicitaron ser repatriados a España. Era el movimiento de vuelta de una larga odisea al otro lado del Atlántico. Y así concluye nuestra historia de hoy. ¡Hasta el próximo episodio, amigos!